decirles que Dios no nos ha dejado ese amor romántico para amarle a Él. De hecho, la pasión que nosotros recibimos del Señor, que sí existe, es una pasión que surge de este amor genuino que Dios coloca en nuestro corazón. Pero no es la pasión desordenada que el mundo tiene en sus pasiones, en sus concupiscencias, en sus lascivias. Muchos de los cantos contemporáneos motivan a las personas a amar a Dios, pero amar a Dios como un sentimiento. Pero nosotros no podemos amar a Dios así. Porque dice Juan 14, si me amáis, guardad mis... Y los mandamientos del Señor no son subjetivos. Es decir, no quedan a la interpretación, a la idea, al ánimo de las personas, sino que son cosas que Dios ha establecido de cómo tenemos que amarle. Por eso cuando Pablo escribe a los Corintios, y aquí en esta epístola que han visto algunas cosas, yo no tuve la oportunidad de estar ayer, pero escuché que el hermano Jimmy Pack, ¿no? O Six Pack. No, Jimmy Pack. Pack. Ok, está bien. Dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Y luego dice algo tremendo. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo va a decirnos, hermanos, y le dice a los corintios que el conocimiento, que las habilidades, que incluso esos dones y capacidades extraordinarias como las lenguas, sin la capacidad, sin la motivación correcta del amor, no sirven para nada. ¿Y por qué les decía eso? Porque era una iglesia que pensaba que la prosperidad de la obra iba a ser a través del conocimiento, a través de las muestras extravagantes de amor, a través de los dones espectaculares. Y él les dice no, era una iglesia que se peleaba, era una iglesia que tenía muchos problemas. Y entonces luego el apóstol Pablo nos va a dejar entonces, y les deja a los corintios, una serie de versículos y de palabras que son las manifestaciones de ese amor bíblico. Versículo 4. Si están conmigo, ayúdenme a leer, hermanos. Vamos a leer juntos del versículo 4 al versículo 8. No tenemos ahorita, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 4? El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se enaltece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Estos versículos que acaban de leer, Pablo los deja a esta iglesia tan desordenada, tan conflictiva. Y me gusta, hermanos, porque estos versículos nos muestran en primer lugar la forma en que nosotros tenemos que amarnos prácticamente. En segundo lugar, este tipo de amor nos muestra la forma realista en que vive una iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes vienen por primera vez a un campamento. Hay personas que yo me doy cuenta que vienen por primera vez al campamento. Y yo no sé cuáles sean sea el objetivo o la visión que ustedes tengan de los cristianos. Hay mucha gente que llega a las iglesias y piensan que la gente que va a estar ahí va a decir, hermano Sol, hermana Luna. Y que se van a tratar con tanto amor. Hermano, os quiero decir que choqué vuestro auto.
en el estacionamiento. Hermano, no os preocupéis, son cosas materiales. Y tú dirías, wow, así son todos los cristianos. Pero no es cierto, hermanos. Estos versículos que están aquí, cuando dice aquí Pablo que el amor es sufrido, cuando Pablo dice, hermanos, que el amor no se envanece, que el amor no es jactancioso, que el amor no busca lo suyo, que el amor no se irrita, está dejando por sentado de que en la iglesia hay estas circunstancias. Hay jactanciosos, hay envanecidos, hay irritantes, ¿sí o no? ¿Conoce algún pastor que sea irritable? ¿Conoce alguno? Claro, como dice Eric, estos son mis amigos, no hay en este grupo. Pero sí los hay. Y Pablo no oculta esta realidad. Y estos versículos también son dejados porque estos versículos, hermanos, describen el amor de una manera muy balanceada. Si usted si tiene esa curiosidad de descubrir cosas en la Biblia, se va a dar cuenta que aquí tenemos pares de cosas. Por ejemplo, tenemos cosas negativas y cosas positivas. Fíjense, el amor es sufrido, negativo. Es una virtud del amor, pero es una virtud que en cierto modo tiene que ver con sufrimiento. Y luego dice, el amor es benigno. Luego va a decir ahí, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aquí tenemos 8 cosas que son negativas y 7 cosas que son positivas. Ahora, yo no pretendo enseñarles de todo esto porque esto va a ser muy largo. Y mi idea es poder enseñarles 2 cosas básicamente. La primera es cómo debo amar. Y luego es a quién debo amar. Y tengo que mencionárselos así porque si no les muestro el cómo, no van a saber a quién, ¿verdad? Una vez, bueno, yo le compro a mis perritos una comida, se llama Nupec. No sé cuántos de ustedes compran Nupec, si tienen perritos. Pero cuando uno abre la bolsa, huele a chocolate. De verdad, bueno, no a Hershey, ¿verdad? Pero sí, como huele rico. Como para revolverla con el Nesquik, porque las dos son redondas. Pero si tú no sabes que es alimento para perro, no se lo vas a dar a un perro. Si lo pones en una caja de cereal, puede que se lo des a tu hermano. Tienes que saber el cómo para saber al quién. Y quiero que veamos, quiero mostrarles 2 cosas del cómo, bueno, algunas cosas del cómo, muy rápidas. Dice el versículo 4. Ayúdame a leer el versículo 4, por favor. ¿Qué dice el versículo 4? 13:4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Cuál es la primera característica que menciona Pablo aquí? El amor es sufrido. El amor es... No. El anterior. El amor es sufrido. Cuando mi hija Sofía era chica... No. Uno apenas tiene 35 años. Ella lloraba por todo. Son de esas que cuando le cantan feliz cumpleaños llora. Es nada personal la que llora. Se asusta, llora. La regañas, llora. Todo llora. Bueno, así era. Bueno, todavía. Y teníamos allí en Celaya una hermana que se llama la hermana Trini, y le decía, a ver mi sufrida. El amor es sufrido. Miren, los griegos tenían 2 palabras para la palabra sufrimiento, o sufrir, o sufrido.
La palabra upomoneo es una. Y necesito mencionárselas para que las pueda identificar. Esta palabra upomoneo significa permanecer debajo. Y esta palabra tiene que ver con el hecho de que los hijos de Dios pueden y deben sobrellevar las presiones del sufrimiento. Los hijos de Dios pueden y deben llevar los sufrimientos, las presiones y el sufrimiento. Esta palabra upomeneo tiene que ver con las circunstancias, con los problemas externos, con las cosas que nos van a afectar de circunstancias. Viene un huracán, se cae la casa y tú vas a pasar sufrimiento y requieres paciencia. De hecho, esta palabra sufrimiento también se traduce así en otras Biblias. Pero aquí estamos analizando esta palabra sufrimiento, la palabra upomeneo. Y hay otra palabra que es la palabra macrosumía. Y esta palabra macrosumía es interesante porque esta palabra se ve desde la perspectiva específica de que los cristianos deben soportar no los problemas de la vida como las enfermedades, sino más bien las injurias y los maltratos de las personas, ya sea adrede o intencionalmente o sin querer, pues. Inconscientemente, gracias. Esa es la diferencia de estas dos palabras. ¿Y saben por qué es importante? Porque en la Biblia, la mayoría de las veces que va a aparecer la palabra paciencia, que es la palabra sufrido aquí, macrosumía, también se traduce como paciencia, tiene que ver con que la paciencia que nosotros necesitamos es una paciencia que tiene que ver con las personas. Con las personas. Mucha de tu vida cristiana y lo que nos va a desanimar en la vida cristiana y lo que nos va a llevar a hacer abandonar tiene que ver con las personas. Hace un momento nuestro hermano Carlos en su testimonio nos contaba de que él miraba cómo habían desertado a algunas personas y eso lo desanimaba. Y nosotros podemos ver que algunos flaquean en la fe, que algunos caen, puede que otros nos hagan mal, inconscientemente, conscientemente. Y yo tengo que mantenerme firme. Estas dos características, sufrido o paciente y benigno, estas dos palabras que están ahí, no es que se le ocurrieron a Pablo. El Espíritu Santo guía a Pablo para escribir estas dos palabras, y muchos comentaristas dicen, y estoy de acuerdo, que son el cimiento de todas las demás acciones que van a venir después. Porque si vas a amar a Dios, tienes que aprender a ser paciente. No vas a poder amar no solamente a Dios, sino a nadie, si no aprendes paciencia. Tú vas a requerir paciencia para tus hermanos en la sangre. Vas a requerir paciencia para tus hermanos en la fe. Vas a requerir paciencia en tu matrimonio. Vas a requerir paciencia en el noviazgo. Miren, puede que se amen tórridamente en el noviazgo. Puede que sean como esas dos tortolitas que se picotean sobre un alambre. Pero no siempre es así. Ayer yo veía un par de novios por ahí y él la columpiaba. No sé quién era, pero tenía lentes. Dice Eric que él venía desde Xochimilco. Ahora, ¿había momentos difíciles en el noviazgo? Sí. Y hay momentos en los cuales piensas en cortar. Pero ¿sabes una cosa? Cuando hay un amor que es cierto, que es verdadero, no se sostiene por los besos y los abrazos. Se sostiene porque hay inteligencia. Y esa inteligencia te lleva a la decisión de amar. Y ese amor te lleva a amarla como es. Por eso el noviazgo en el tiempo de la adolescencia y de la juventud temprana no puede ser, no es viable. Porque buscan lo suyo y cuando no lo tienen, cortan.
¿Cuántas jovencitas han quedado frustradas en lo profundo de su corazón cuando han entregado todo su amor, todo, incluyendo lo más privado, y después se ven burladas cuando se va? Simplemente le dices, creo que estoy embarazada, y cruza el río. Sí, yo conozco a muchos que sus papás, para cuidarlos, los mandan al otro lado. Y ella se queda con problemas, frustraciones. ¿Eso es amor? No. En el noviazgo hay problemas, pero cuando yo entiendo que esa persona es realmente, yo he decidido amarla. He decidido amarla como es. He decidido amarla con las cosas bonitas, con su voz, con su cabello, con su juventud. Pero quiero decirte que va a envejecer. Y si se casan, va a envejecer. Y tú te vas a ensanchar. ¿Sí? Y te vas a volver gruñón y ella quejosa. Algunos, nosotros no. Y van a venir las enfermedades. Y van a venir las enfermedades. Yo me acuerdo que cuando yo le hablé a mi esposa, yo le comenté a un médico. Y él me hizo una pregunta. Después de que yo le comenté entusiasmado de que ya le eché los perros y que... Él me dijo una cosa. ¿Tú te piensas casar con ella? Sí. Si al mes de haberte casado, en un accidente ella quedara cuadraplégica, y tuvieras que darle su comida, y tuvieras que bañarla, y tuvieras que aguantar sus quejidos por años, hasta que alguna parte de su cuerpo falle fatalmente y muera, que pueden ser hasta 25, 30, 40 años, donde lo tuvieras que cargar a cada rato, ¿lo harías? Híjole, hermano, me llevó a una perspectiva. El amor es sufrido. Porque si yo voy a amar, tengo que entender que el amor no es besos y abrazos. El amor es una decisión. Y quiero decirles que así Cristo nos ama. Solamente quiero mostrarles un versículo rápidamente. No voy a ahondar mucho más en este punto. Lucas capítulo 18, versículo 7. Lucas 18, 7. Esta es la parábola de la viuda y del juez injusto, ¿se acuerdan? Esa mujer, esa viuda que le insistía, el juez le insistía. Y el juez dice, no voy a hacer caso porque no sé que me arte. Pero luego, en el versículo 7, dice así: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Voy a leer nuevamente 7 y 8. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La Biblia de las Américas dice: pues bien, ¿no hará Dios justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, y no obstante es muy paciente en cuanto a ellos? ¿Crees que los hará esperar? Os digo que les hará justicia enseguida. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿aún encontrará fe en este mundo? Algunas personas se preguntan por qué la Biblia no se tradujo literalmente en algunos momentos. Y es que algunas versiones, algunas personas si se tradujeran literalmente, no las entenderíamos. Pero esta porción es difícil de interpretar, y dice aquí que Dios soporta con paciencia a los impíos que maltratan a sus hijos, a pesar de que ellos claman
día y noche por justicia. Y es posible que algún creyente en la aflicción se pregunte, ¿pero acaso Dios no va a contestar? ¿Acaso Dios no escucha? Dios pospone su ira para con los impíos por los motivos que antes se mencionan en esta parábola. Y Dios enseña que aún nos da a nosotros la capacidad de soportar esos maltratos. ¿Cuántos años tardó Dios en contestar a la nación de Israel cuando estaba sumida en la esclavitud en Egipto? ¿Cuántos? 400 años. Para que te des una idea, nosotros llevamos más de 200 años de independencia. Duplícalo. Y fue el tiempo de la esclavitud de los judíos, de los hebreos. Y Dios les dio de paciencia. Dios nos bendijo, Dios nos prosperó, Dios les ayudó, de tal manera que dice el libro de Éxodo capítulo 34 versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en macrosumía, en misericordia y verdad. Dios es tan paciente que tiene la capacidad de soportar las injurias de los injustos, el desamor de los impíos. Por eso en esta mañana, aunque hubiera alguno que no le interesa lo que estamos hablando, Dios es paciente. Dice el Señor Jesucristo que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La lluvia de la noche cayó sobre los justos, pero también sobre los injustos. Dios bendice esta tierra para nosotros, como también para aquellos que no les interesa, por aquellos que son impíos, para aquellos que no necesitan a Dios, que piensan que Dios es mentira y que con su indiferencia tratan de decir: no existes. Pero simplemente Dios les dice: necio, necio, necio. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Pero sabes una cosa, Dios es fuerte. Y en su amor hace salir su sol, hace llover sobre aquellos que le aman y aquellos que no. Y usando esa paciencia es como nosotros tenemos que entonces aprender a ser pacientes con aquellos. Este es el cómo. Si yo voy a amar, yo tengo que aprender a ser paciente. Tengo que aprender a ser paciente, y eso va a significar varias cosas. Quiero mencionarte solamente dos cosas que tienes que hacer para ser paciente. Dos cosas que tienes que hacer para ser paciente. En primer lugar, tienes que evitar tomar venganza. Te van a hacer cosas. Mira, tus propios hermanos, en efecto, tus propias hermanas, van a murmurar de ti, van a chismear. Espero que no pase, de verdad. Pero si te pasa, tú tienes que dejar en tu corazón decidir no tomar venganza. A ver, ¿cuántos son de espíritu vengativo? ¿Cuántos tienen un resortito en su corazón muy sensible, que nada más lo tocas y ¡pum!, reacciona? Oye, como que te veo más llenita. ¿Y tú qué, vendes piñas? ¿Alguno tiene ese sensor muy sensible? Ah, no. Nada más espérate, chiquito, ¿no? En la cancha, ¿no? No tomes venganza. Dice el Señor: mía es la venganza. Es de Él, no es tuyo. Deja que Él arregle las cuentas. Si tú vas a ser paciente, no solamente no debes tomar venganza, sino también debes evitar que esto te afecte en tu corazón. Muchos de los problemas de amargura, de depresión que nuestros jóvenes tienen el día de hoy es porque no saben cómo resolver los conflictos. Y se deprimen y toman decisiones tontas, comienzan a imitar cosas del mundo, se sumen en la música, comienzan a escribir su cuerpo,
¿Sabes por qué el tatuaje es tan importante en el día de hoy? El tatuaje no tendría ningún efecto en el día de hoy si no tuviéramos todo este efecto, esta situación de depresión. Porque yo no sé si tú lo sepas, pero el tatuaje duele. Pero es preferible soportar eso para conseguir otra cosa. Porque esto te da lo que no puedes conseguir con tus estudios, lo que no puedes conseguir con amigos. Y la gente busca cosas para llamar la atención. Por eso la gente se deforma. Por ejemplo, por eso la gente se lastima, se perfora, se cambia. Porque no están satisfechos con lo que tienen y lo que son. Y quieren imitar lo que el mundo les da. No importa si ponen en riesgo su salud. Hepatitis, VIH. Hay algunas pieles que reaccionan tan violentamente al hierro y al plomo de los tatuajes. Pero no, esas cosas no te las mencionan. Cuando llegues viejo, cuando llegues a la vejez y todas tus deformaciones te hagan un cúmulo de tumultos y de colores y de figuras que hablan de una insatisfacción. Yo conozco personas que se han tatuado cuando eran incrédulas y cuando aceptaron a Cristo, una de las cosas que han querido es quitárselas. ¿Saben por qué? Porque Cristo les ha llenado y esto no es necesario. Pero conozco creyentes que se han tatuado después. ¿Sabes por qué? Porque su mente está en las cosas de este mundo, en las cosas temporales. Cristo no los llena. No tomes venganza. No permitas que las cosas te afecten en tu corazón. Por eso, hermanos, el amor es tan importante. Y eso me lleva entonces a mi segundo punto de este día. Y es cómo yo voy, a quién yo voy a hacer el bien. Cuando hablamos acerca de hacer el bien a las personas, hay que pensar en dos cosas muy importantes. Hay que hacerle bien a las personas en su alma y hay que hacerle bien a las personas en lo material. Hacer el bien significa hacer el bien a las personas en su alma. Cuando tú vas a hacerle bien a alguien, aquí tenemos adolescentes. ¿Cuántos son de secundaria en este día, en esta mañana? Nada más para visualizarlos. Cuando tú quieres hacer el bien a alguien, tú tienes que pensar en hacerle bien a su alma. Tal vez hoy le hagas bien, pero mañana lo vas a entristecer. Cuando tú pasas un examen, o cuando tú dejas que te copien, tú le das dicha a esa persona en ese momento. Uf, la pasé. Buena onda. No, Amaya es buena onda. Deja copiar. El problema es cuando llega a los exámenes finales. El problema es cuando lo ponen en un monitor con 30 segundos para una respuesta de un examen a la universidad y lo que no aprendiste en 3 años, en 6 años de secundaria y prepa, no te lo puedes aprender en 2 meses. Y ahí se frustran. Y sus papás no les pueden pagar la universidad privada. Y se frustran. Y comienzan a alejarse y comienzan a trabajar y se sienten valientes con 7,000 pesos en la bolsa mensuales, que son importantes. Pero con familia es muy difícil rentar, dar de comer, pagar los servicios, salud, vestirse. Pero eso no lo pensamos. Pero todo comienza con decisiones en el pasado. Cuando tú permites cosas como estas, estás haciéndole mal a las personas. Así que hacer el bien significa hacer el bien al alma de las personas, pero también hacerle bien en cuestiones materiales. Ahora, vamos a ir a lo más práctico. ¿A quién le tengo que hacer bien? Tal vez podríamos pensar que los lugares más prácticos para hacer el bien son la familia y la iglesia. Pero quiero decirles que nosotros tenemos que hacer el bien a todos. Eso es lo que dice la Escritura.
Allá en Lucas capítulo 10, vamos a buscar esta porción bien rapidito. Lucas capítulo 10. Tenemos la historia del buen samaritano. Y se las quiero que la repasemos, porque tal vez uno dirá, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Como decía este escriba, este doctor de la ley, intérprete de la ley. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa le dará la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Y luego, ¿qué dice? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Versículo 29, leámoslo juntos. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Queriendo justificarse, ¿quién es mi prójimo? ¿Y sabe por qué leemos esta porción? Porque a lo mejor tú dirás, ¿quién es mi prójimo? Jesús le dijo. Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, mira, hubiera dicho Jesús un yucateco, uno de la Ciudad de México, pero no un samaritano, un lituano, un español, pero era un intérprete de la ley, un samaritano. Y dice ahí, me perdí el versículo 33, no como 23. Pero un samaritano iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Versículo 36, preste mucha atención. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de ladrones? Versículo 37, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. A ver, los de esta sección, ¿quién fue el prójimo? ¿Quién les parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Exacto, esa era la respuesta. El samaritano. Pero este intérprete de la ley se le hacía chicharrón los labios por mencionar la palabra samaritano, de tal manera que con la misma actitud de preguntar ¿quién es mi prójimo? Este dijo, el que usó de misericordia. Los judíos eran tan orgullosos. Ellos pensaban que toda la nación de Israel era la nación de Dios y el prójimo eran solo los judíos. Por eso menospreciaban tanto a los samaritanos y a los gentiles se les llama perros. ¿Por qué? Porque ellos solamente eran el prójimo. ¿A quién tengo que hacerle bien? A tu prójimo. Bueno, ¿y quién es mi prójimo? Déjeme darle y terminar con esto en esta mañana. Tu prójimo, debes hacerle bien, tanto a malos como buenos, a los justos como a los pecadores. Mateo 5, 43 al 45. ¿Qué dice? El que lo encuentre rápidamente, que lo lea fuertemente. ¿Qué dice ahí? Mateo 5, 43 al 45. ¿Oíste que fue dicho? Sí, dale, fuerte. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen. Y el 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos,
que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Dios despliega su amor y sus dones para todos, para los buenos y para con los malos. ¿Y sabe por qué te tengo que decir esto? Porque tenemos que hacerle bien a todos, no solamente a los que nos caen bien, no solamente a aquellos que nos gustan. Es que yo me llevo con los de mi iglesia nada más. No, tienes que llevarte bien con todos, con los buenos, con los malos, con los de este equipo, con los del otro. Tenemos que hacerle bien, no solamente a los malos y a los buenos, a los justos y a los injustos, sino que también dice Jesús que tenemos que amar a nuestros enemigos y tenemos que hacerles bien. Versículo 43 que dice ahí mismo: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ay, y aquí se puso difícil. ¿A quiénes tenemos que amar? A nuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Cuando vas allí por el periférico y te pitan y te dicen, ¿tú qué dices? Que el Señor te bendiga. Bendícelo. Bendícelo. Bendecid a los que os maldicen. Haced el bien a los que os aborrecen. ¿Tienes algún vecino que te pone su coche en tu entrada cada rato? No, ¿verdad? Todos vivimos en el Pedregal. Haced el bien. Y hay quienes lo hacen con saña. Acabas de pintar tu portón, tu papá te tuvo todo el día pintando el portón y el día siguiente, aquí estuvo Chucho. Y sabes que es el Chucho de... Y luego dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estos versículos, jóvenes, estos versículos parecen ser cosas que a nosotros ni siquiera nos raspan, porque nosotros no vivimos persecución. El video de ayer, más que impactante, debió conmoverte hasta las entrañas, porque es lo que nuestros hermanos en la fe han pasado. Tú tienes un ejemplar de las Escrituras debido a la sangre de muchos de ellos. Muchos. Cuando estaba en el instituto bíblico, llegó un hombre llamado George G. Beans. Era un misionero en Rusia. Las Sociedades Bíblicas Unidas, en los vuelos comerciales, tenían la opción de que los pilotos bajaban un poco, subían, y al bajar y descender los pilotos tiraban por la ventanita del avión, por esa pequeña ventanita, decenas de Biblias. Unas Biblias que eran pequeñas, eran así. Ayer vi una jovencita por ahí que tenía una Biblia chiquita, de esa versión, porque no me avergüenzo del Evangelio. Bueno, esta era más chica. Les voy a decir, era una porción que cabía en tu puño. Esa es la idea de esa Biblia. Cabía en tu puño, sin cerrarlo completamente. Y lo hacían durante el invierno. Esas Biblias tenían unas hojas impermeables, y cuando caían en la nieve, ahí se mantenían, y iban con una tapa en vivo rojo. Y los hermanos salían al bosque a buscar leña y encontraban esas Biblias. Esas Biblias llevaban en el borde, en el centro, toda una parte desprendible, de tal manera que ellos rompían las hojitas de la Biblia y por pueblitos se pasaban las hojas. Ellos memorizaban el Nuevo Testamento y tenían un tiempo para memorizar la hojita que les tocaba. Y había todo un orden. La tragedia era cuando la KGB llegaba y mataba a aquel que organizaba las lecturas. Ellos insertaban cerillos de madera entre la uña y la piel y los prendían. Las uñas de Georgie y de su esposa eran gruesas como de medio centímetro, de tantas veces que fueron torturados.
Ellos sabían todo el Nuevo Testamento y gran parte del Antiguo Testamento de memoria. Ellos se remontaban a cantar los himnos así. Así cantaban. ¿Por qué? Porque no podían dejar de reunirse. Había un fuego, había una pasión. No era una cuestión emocional, era el fuego de Dios, que en el momento de dar sus vidas se desparramaba. Esto no puede ser de ninguna manera emocional. Nosotros tenemos que aprender a hacer el bien, incluso aquellos que nos aborrecen. ¿Sabes por qué nuestro mundo, nuestra sociedad no conoce del Señor? Porque somos una sociedad con muchos derechos. Tenemos tantos derechos que nosotros pensamos que merecemos todo. Cristo se quitó todo para dártelo a ti. Yo tengo que hacer lo mismo. Despojarme de mí para amar a otros. Y eso no se logra emocionalmente. Yo tengo que amar a los justos, injustos, a los buenos y a los malos. Y esto simplemente lo tengo que hacer sin esperar nada a cambio. ¿Cómo logro yo este amor? Hace un ratito nuestro hermano Carlitos decía, algo que no dejé de hacer es mi devocional. Esta es la clave. ¿Sabes para qué murió Cristo? Dice Pedro que murió Cristo para llevarnos a Dios. La razón de nuestra salvación, la razón por la cual Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es porque Dios creó a Adán para tener comunión con Él. Dios ama tener comunión con nosotros. Por eso nosotros tenemos que amarle a Él. Y la única forma de amarle es pasando tiempo con su palabra. Ese devocional que tenemos a la mañana es vital. Debe ser vital para tu vida cristiana. Tú no vas a poder desarrollar ninguna piedad, ninguna piedad, si tú no amas la palabra de Dios. No puedes amar lo que no conoces. No puedes amar a quien no conoces. Para amar a Dios tenemos que amar su palabra. La llenura del Espíritu y la potencia del Espíritu van a venir a través de la palabra de Dios y de las vidas controladas por Dios. Hago una pregunta retórica. ¿Por qué entonces en el día de hoy no tenemos una obra misionera como la que deberíamos tener? ¿Por qué tenemos que hacer el énfasis de invitar a un instituto bíblico? ¿Por qué tenemos que pasar estos videos impactantes que no tienen ningún sentido de manipular tus sentimientos? El creyente que ama a Dios, el creyente que tiene el amor de Dios, simplemente es como una caldera que comienza a burbujear e irradia calor y llama a los suyos, a sus hermanos, de tal manera que los perdona en lugar de vengarse de ellos. Los procura en lugar de decirles que Dios te bendiga, como dice Santiago. Y llega un punto en que el amor es tan caliente que esta vida se desvanece y se entrega todo para que Dios te use donde quieras y como quieras. Eso es la obra misionera. Amén. Como quieras, donde tú quieras, Señor, por amor a ti. Amén. Solo eso. No hay llamado a misiones.
No he llamado a pastorear. Hay un amor profundo por el Señor que me lleva a quitarme a mí mismo, a amar a mis semejantes y amar a los que no conozco. Eso se traduce después en el campo misionero, en el pastorado y en todos los ministerios. Pero comienza con un tremendo amor a Dios. Amén. Tengo que concluir y tengo que preguntar: ¿puedes amar así? No vas a poder hacerlo voluntariamente. No vas a poder decidir hacerlo desde hoy. Voy a procurar. No puedes. Tiene que estar Cristo en tu corazón. Y si no está Cristo en tu corazón, no se puede. Porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso es que en esta mañana yo quiero que pienses en todos los problemas que tienes con tus hermanos, con tus hermanas, los problemas que puedes ver en tu familia, los problemas que puedes ver en tu iglesia. Pero comienza contigo. ¿Cuánto tengo yo del amor de Dios en mí? Posiblemente esta mañana Dios, hoy digas: el Señor está en mi corazón. Eso lo tengo bien claro, perfecto. Tienes que crecer en el amor de Dios. Tienes que conocer a Dios. Y cuando Dios crezca tanto en nosotros, entonces impactaremos de tal manera este mundo antes que el Señor venga. Y ojalá que en esta mañana haya hogueras que se levanten. Amén. Y justo en este momento en que de tantas tinieblas en nuestro mundo, en el occidente, estamos llegando a un punto de oscuridad donde las tinieblas se gobiernan y comienzan a hacer uso de sus facultades para imponer todas las inmoralidades y las profundidades demoníacas. Se requiere de luz. Amén. Se requiere de corazones. No que sepan, sino que tengan de Dios y que Dios les pueda tener para que puedan brillar. Vamos a orar.